Buenas tardes. He molestado al doctor Sergio Tapia, que nos ha tenido la gentileza de recibirnos en su hogar, para hacerle unas consultas con relación a las últimas informaciones que han llegado y que contienen recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Perú modifique su legislación y finalmente acepte esto del matrimonio homosexual. Quienes trabajamos en temas relacionados con esto, somos testigos de que desde hace muchos años, cada vez que comienza una legislatura, hay algunos congresistas promotores de la ideología gay que proponen el matrimonio homosexual, y esto ha sido reiteradamente rechazado por las comisiones de justicia del Congreso de la República. Es decir, no existe en el Perú ningún consenso para aceptar una recomendación de este tipo, pero ¿qué hacer ante esta recomendación que ha hecho la Corte Interamericana, doctor Sergio Tapia? Con mi saludo a usted, don Francisco, y a los radioescuchas y de la audiencia de Betel, deseo explicar lo siguiente. Primero, yo creo que habían tres preguntas acá fundamentales para entender bien. ¿Qué es la Corte? Si la Corte puede hacer lo que ha hecho, y si la Corte está actuando mal, ¿qué se puede hacer? Primero, ¿qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es un tribunal internacional que solamente tiene competencia y jurisdicción, tiene autoridad, a los estados que la han reconocido. El tratado que crea la Corte se llama la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y los estados tienen que firmar 2 veces ese tratado. Uno, para asumir las obligaciones de respetar los derechos humanos, y otra vez para dar el reconocimiento a la competencia de la Corte. Si no, la Corte no tendría competencia sobre los estados. No es lo mismo que un grupo de legisladores esta tarde aprueben una ley y usted y yo y nuestros radioescuchas y teleaudiencia, mañana salida la ley en el peruano la tenemos que cumplir. Así no funciona el orden internacional, porque los estados no son como los ciudadanos frente a la Corte Interamericana, son los estados soberanos, y la Corte no puede producir situaciones más allá de la que los estados le han autorizado. Segundo, la pregunta: ¿puede la Corte haber hecho lo que se ha ido mencionando? ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, la Corte tiene 2 competencias. Una competencia consultiva cuando no existe litigio, cuando nadie se ha quejado de que se haya violado un derecho. Esa competencia consultiva la tienen como modelo el Tribunal de la Haya. De la misma manera, copiando el modelo, la Corte Interamericana también se le puso la atribución de interpretar. ¿Interpretar qué? Los tratados de derechos humanos. ¿Para qué? Para que los estados puedan resolver situaciones internas que podrían producir una violación del tratado. Entonces, siempre generalmente se va a la idea de un texto que no esté muy claro en el tratado, o que pudieran haber 2 interpretaciones. ¿Qué dice el tratado? En el artículo 17, segundo párrafo, dice que se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar familia. Acá no hay ninguna duda respecto al matrimonio llamado homosexual. Está fuera del artículo 17 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, porque acá dice que pueden contraer matrimonio el hombre y la mujer. No pueden contraer matrimonio 2 hombres, 2 mujeres. Eso es clarísimo. Sin embargo, la vicepresidenta de la República de Costa Rica, siendo una activista pro derechos gay, pro aborto, en fin, toda la ideología de género y la ideología de la muerte, produce por el Estado de Costa Rica una consulta diciendo
¿puede Costa Rica eliminar un juicio para que solo administrativamente se dé el cambio de nombre a aquellas personas que tienen una orientación sexual diferente a su naturaleza biológica? Y segunda pregunta, ¿cómo generar derechos patrimoniales cuando hay una pareja que es gay o lesbiana? No preguntó nunca sobre el derecho al matrimonio por los homosexuales. Esa no fue la consulta de Costa Rica. ¿Qué hace la Corte Interamericana, constituida por 7 jueces que se han definido como pro-gays, pro-lesbianas, pro-destrucción del matrimonio y de la familia? Se lanzan a responder la consulta de Costa Rica más allá de lo que Costa Rica había consultado y establecen que sí hay derecho al matrimonio gay, al matrimonio de homosexuales, de lesbianas, que debe ser igual al matrimonio normal y corriente, que siempre ha existido, porque si no sería una discriminación. Entonces, acá tenemos, primero, una corte que, ejerciendo una facultad que tiene, que es la de responder preguntas, sin embargo, responde una tercera pregunta que nadie se la hizo, por interés ideológico de los jueces de la Corte. En segundo lugar, como responden, no están interpretando nada, sino están en contra del artículo 17.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dice que se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio. Además, también va contra el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es el Tratado Universal para todas las Naciones Unidas, donde también se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia. Entonces, es una corte que, si esto lo hubiera hecho un juez en el Perú, se llamaría prevaricato, o sea, emitir un pronunciamiento judicial contra la ley expresa. Estos señores han cometido ya una falta gravísima que los pone fuera de la legitimidad de jueces de la Corte Interamericana. Los Estados de América soberanos deberían levantarse, liquidar a esta Corte Interamericana y buscar buenos abogados, buenos juristas que defiendan a la familia, defiendan el matrimonio, defiendan la vida, porque estos 7 que firman esta resolución que se llama opinión consultiva, número 24, realmente está contra el tratado internacional y por lo tanto contra la soberanía de los estados. Ahora, ¿dentro de esta corte hay algún representante del Perú? Hubo hasta diciembre, ya no hay. Actualmente no. No. Pero no sería la primera vez que la corte, con sus opiniones, sus fallos, no sé, actúa en contra de los intereses del Estado peruano, ¿no? O sea, hemos visto cómo le han hecho pagar al Perú indemnizaciones a terroristas convictos y confesos, por ejemplo. Bueno, pero acá hay una cosa con su pregunta que aclarar, porque congresistas como Alberto de Belaúnde salieron inmediatamente a decir ya es obligatorio en el Perú el matrimonio. El presidente de la Corte Suprema también. Bueno, también. También. Ha dicho que es vinculante. Así es. No, bueno, la ignorancia de él en este tema se le puede perdonar porque él es presidente para hacer justicia. No tiene por qué entender el derecho internacional, el señor Duberlí, que preside la Corte Suprema por ahora. Mire, la opinión, cuando hay un caso en la Corte de litigio, donde la Corte administra justicia, como por ejemplo los que ha tenido el Perú ante la Corte, y que le ha dado tantas indemnizaciones a los terroristas, esa sentencia es obligatoria entre los miembros que han estado en el litigio. Eso es lo que dice el tratado. La sentencia es obligatoria entre las partes. ¿Y las partes quiénes son? Ante la Corte Interamericana, una parte es la comisión o otro Estado que denuncian, y la otra parte es el Estado denunciado. Se gane o se pierde el juicio por el Estado denunciado, en el caso del Perú ha perdido casi todos los juicios por terrorismo, ¿no?, ante la Corte Interamericana, porque es un nido de gente progre, de marxistas, de caviares, de los gobiernos, y también esa
esa falta de rigor de nuestros servicios diplomáticos, ¿no? Que es una función que el Estado debería exigir que cumplan su rol de acuerdo a la Constitución, y aparentemente no lo están haciendo. Bueno, entonces, y de los presidentes de la República, que son los encargados de dirigir la política exterior del país. Ahí hay varias responsabilidades que determinar, ¿no? Pero, entonces, la sentencia de la Corte, cuando son por litigios, solamente son obligatorias entre las partes. Eso dice el tratado. O sea, si hay una sentencia contra Argentina, no obliga al Perú. Lo único que puede uno es predecir si el Perú incurre una figura similar, ya sabemos que nos puede pasar. Pero a veces no ha pasado así, la Corte ha variado opiniones. Por ejemplo, siempre la Corte ha mantenido que las sentencias de la justicia militar contra los terroristas no se aceptan. Sin embargo, está el caso Loaiza Tamayo, en que se aceptó la sentencia de un tribunal militar. Como era equivocada, se equivocaron con respecto a la terrorista, y como favorecía a la terrorista, en ese caso se aceptaba la sentencia. Es una burla, pero por lo menos está el precedente, ¿no? O sea, a veces cambian de opinión, siempre a favor de los terroristas. Entonces, sin embargo, este tema de la opinión consultiva no obliga a nadie, simplemente lo que aparece a través de este documento es estos 7 jueces que hay hoy día, que mañana puede ser que no estén, cuando cumplan su mandato, o por cualquier cosa les recorten el mandato por una falta grave como la han cometido ahora, vendrán otros y podrán tener otra opinión. Bueno, esa opinión es ilustrativa, por eso se llama opinión consultiva, es opinión y todavía de consulta, ¿no? No hay litigio, no hay obligación, ni siquiera obliga a Costa Rica, que es la que hizo el pedido, que hizo la consulta. Entonces, en primer lugar, solamente sentencias contra el Perú son obligatorias. Sentencias contra otros países no son obligatorias para el Perú, y mucho menos una opinión consultiva que expresamente el tratado establece que no son obligatorias. Inevitable, doctor, hacerle otras consultas con relación a la Corte, ¿no? Porque hay unos temas que están y son de actualidad, como el indulto. O sea, la Corte también aparentemente, entiendo, va a pronunciarse, ha convocado una audiencia, creo que para fines del próximo mes. Para el 2 de febrero. Hay 2 audiencias para el Perú. Hay la audiencia del indulto y la audiencia del caso de los 4 miembros del Tribunal Constitucional, también. Mire, acá la Corte se ha acelerado un poco y ha perdido un poco la serenidad y el carril. Se ha desbordado. Primero, el indulto tendría que ser un caso y no meterlo en otro caso. Entonces acá ellos han evitado un caso que podía haber demorado 7 años si es que alguien denunciaba que el indulto es contra los derechos humanos de alguien, no de Fujimori, sino de no sé de quién, ¿no? El único que podía, digamos, tener derechos humanos acá es Fujimori, pero, digamos, podría venir una denuncia contra el Estado peruano. A ver, ¿en qué tendrían que probar que el Estado peruano ha incumplido el tratado? Pero no lo han hecho así, le han metido el tema como cumplimiento del caso Barrios Altos, de la sentencia de Barrios Altos, donde Fujimori no es parte. En la Corte Interamericana las partes eran los familiares a través de las ONGs del caso Barrios Altos con el Estado peruano, no era parte Fujimori. Y hoy día, ustedes sabemos que el abogado de Fujimori ni siquiera lo han aceptado para que vaya a defender a Fujimori en la Corte Interamericana. O sea, el pleito se vuelve entre el Estado peruano y las ONGs. Y van a hablar y van a decidir de Fujimori, y Fujimori no tiene ni siquiera un abogado para que lo defienda. Esa es la Corte de Derechos Humanos de Costa Rica. ¿Y el otro caso, el que tiene que ver con los miembros del Tribunal? Bueno, eso también... Ellos acudieron, ¿no? Claro. Ellos fueron a una reunión de la Comisión Interamericana Uruguay, ¿no? En Uruguay, de la Comisión. La Comisión es el organismo que funciona en Washington. Y ahora los ONGs movieron el tema del cumplimiento de la sentencia Durán Ugarte en el caso del Frontón, donde no están en ese caso involucrados los 11 marinos que denunciaron a los 4 miembros del Tribunal Constitucional. Es decir,
Cuando salió la sentencia del caso Durán Ugarte, nadie conocía a ninguno de los 4 miembros del Tribunal Constitucional, ni ellos soñaban ese año ser miembros del Tribunal Constitucional del Perú. Y aparece después de 30 años de que ellos van a revisar una sentencia donde puede ser la decisión favorable a ellos. O sea, se comieron todo un proceso, se lo ahorraron metiéndose en otro caso para revisar su posición. ¿Y qué decisión tomó el presidente de la Corte Interamericana? Personal, decisión de él solo, que el Congreso pare la investigación. Entonces, imagínense, estamos peor que un juez que comete un delito agraviando a un ciudadano, estamos con esta Corte que cree que a un Estado soberano le puede decir no investigues. Una persona le puede decir que nadie eligió, nadie sabe quién es porque nadie la eligió en el Perú. Nos dice a nuestros 130 congresistas que fueron elegidos por los peruanos que no hagan investigación por estos hechos ilegales e inconstitucionales. Es increíble. Bueno, ante la suma de, no sé, de errores, desaciertos, podría estar, por ejemplo, el que pretendan anular el indulto al expresidente Fujimori, con un Congreso en el que, pese a los conflictos internos que hay entre los fujimoristas, a la hora de un caso como este, van a pronunciarse totalmente en contra y podrían, pienso, no especulo, no sé usted, pero es bueno de vez en cuando decir, bueno, ¿sabes qué? Ya nos cansaron de estos señores de la Corte, nos retiramos de la Corte, ¿no? Siempre están buscando esa fricción. Bueno, pero yo creo que la medida más inteligente no es que el Perú se salga de la Corte él solo, sino que así como el Perú reunió 12 ministros de Relaciones Exteriores para ver la crisis de Venezuela, acá hay una crisis peruana que está produciendo la Corte, mediante el abuso de las personas que constituyen la Corte. Nosotros no estamos contra la existencia de una Corte de Derechos Humanos. Lo que estamos es que haya 7 personas que hacen lo que les da la gana en nombre y con papel y sello de la Corte Interamericana, y que no respetan los tratados, y ni los procedimientos, ni la competencia que se les dio. Ni los derechos humanos. Ni los derechos humanos de algunos, y de otros no. Entonces, ese es el tema que hay que atacar. Entonces, debería, pues, por ejemplo, nuestra canciller actual convocar a los cancilleres de toda América. En abril vamos a tener una reunión de presidentes de toda América. Son temas que, y se va a ver de corrupción, bueno, esta es una manifestación. La corrupción está dentro de la OEA, la corrupción está en la Corte Interamericana, porque hacen sentencias que no están de acuerdo a la ley. Entonces, deberíamos presionar para que en la agenda de la reunión cumbre de presidentes de América de abril se toquen estos temas que son álgidos, importantes, porque no solamente dañan el sistema interamericano en cuanto a los estados soberanos, sino también no hacen justicia a las personas, a los peruanos o a cualquier ciudadano de otro país de América. Y volviendo al punto de partida, ya para terminar, esta sugerencia, esta opinión de la Corte Interamericana con relación al matrimonio homosexual, ¿en qué queda acá en el Perú? Mire, jurídicamente es una opinión. Una opinión por su nombre no es una obligación. O sea, nosotros lo que pasa es que hemos escuchado a Alberto de Belaúnde que tiene interés personal en este tema. Y un error de la Corte dice hay que cumplirlo. Y otro interés personal que debe tener el presidente de la Corte Suprema, que ya sabemos de su militancia política, y que durante todos los meses que ha transcurrido como presidente del Poder Judicial, él ha hecho discursos políticos y no jurídicos. Entonces también él está inclinado a una posición pro matrimonio homosexual, etcétera, de ideología de género, que se ve que la tiene. Entonces, esos son 2 funcionarios del Estado que no son los únicos, no son todopoderosos. El presidente de la Corte Suprema pertenece a un órgano colegiado, es la Corte Suprema, no es él, ¿no?
El señor Alberto de Belaúnde pertenece a un órgano también colegiado, él no es el Congreso, él no da las leyes de la República, es una opinión nada más. Además, una opinión de una persona que fue presidente de la Comisión de Justicia y su mismo partido lo ha sacado de esa presidencia, han nombrado otra vez al congresista Eresi, ¿no? Entonces, inclusive tiene una condición de menor jerarquía que antes. Ambos están equivocados y al emitir esa opinión, su equivocación se difunde y hace de dudar al público, a los peruanos. Pero yo le puedo decir con todo fundamento que la opinión consultiva 24, que establece como opinión de los jueces de la Corte Interamericana que es necesario que el matrimonio gay se establezca en nuestros países, es un papel que no tiene ninguna obligación de ser cumplido, ni por Costa Rica, ni mucho menos por el Perú, ni por nadie. Bueno, y finalmente hay otras cortes como la de Salzburgo, no sé, la de Europa, o de otros continentes, donde igualmente el matrimonio solamente es posible entre un hombre y una mujer. Así es. Ellos han debido ver cómo los europeos interpretan sus tratados de derechos humanos y no hacen la misma conclusión que equivocadamente los de acá llegan, ¿no? Doctor Sergio Tapia, muchísimas gracias por su tiempo, por recibirnos en su casa y confiamos poder seguir conversando este tema más adelante. Ha sido usted muy amable. Muy agradecido, don Francisco, y mis saludos a los radioescuchas y teleaudiencia de Betel a través suyo.